Muy buenas noches, querida comunidad. A esta noche donde les contaré 4 relatos cortos. Antes de iniciar, asegúrense de estar suscritos al canal, de dejar su like, y si tienen una historia para compartir, pueden enviármela al correo en pantalla o al número de WhatsApp en la descripción. Sin más, por el momento, comenzamos. El funeral. He escuchado muchas historias que ocurren en los funerales. Yo llevo muchos años escuchando canales de terror y muchas veces creí que las cosas que se contaban en estos podrían llegar a ser muy fantasiosas. Pero todo cambió cuando me tocó vivir junto a más testigos un acontecimiento verdaderamente escalofriante. Hace un par de años falleció mi abuelo Esteban. Él sufrió un accidente cayéndose de un caballo en su rancho, y esa caída le causó graves daños, pues él ya era grande de edad, así que ya no era lo suficientemente fuerte para soportar las fracturas y un daño en su cabeza que le tuvo un par de días hospitalizado para después ser trasladado a su casa, porque los médicos indicaron que ya no había nada que hacer por él. El daño era irreversible y por la edad, mi abuelito ya no aguantaría una cirugía. Así que con cero esperanzas, el abuelo fue llevado a su casa, donde murió una madrugada de jueves. Hubo mucha tristeza alrededor de su muerte, porque él era muy querido. Así, por dicha razón, se le hizo un funeral muy bonito en su casa del rancho, el cual se encontraba en las afueras de León, Guanajuato. Conforme llegó la noche, fueron llegando los familiares, y aquello, como se imaginarán, estaba lleno de tristeza y melancolía. Pero no por eso faltaron los mariachis y los tequilas. Pasada la medianoche, todo estaba más en calma. Habían algunas lágrimas por aquí, algunas risas discretas por allá. Y de pronto, ocurrió algo que robó la atención de todos quienes se encontraban en aquella casa esa noche. Algo que parecía inesperado, pero que ante los ojos de todos los presentes no cabía la menor duda de que estaba ocurriendo. Mi abuelo, el cual se encontraba acostado dentro de aquel ataúd que estaba abierto, se levantó y se quedó sentado. Ante las miradas de asombro y de terror de las señoras, los niños y de algunos hombres que comenzaron a entrar en pánico, mi abuela de inmediato, y llorando, acudió a abrazar a mi abuelo, el cual nos miró a todos, uno a uno, y dijo con su característico humor: «Mucha fiesta, chingao, sírvanme un tequila». Y mi abuela, que le temblaban las manos, le sirvió un trago de tequila y le prendió un cigarro, porque mi abuelo también era muy fumador. Mi abuelo se bebió el trago y le dio unas fumadas en silencio a su cigarro, y a los pocos segundos se volvió a acostar en su ataúd y volvió a morir. Realmente no sé cómo poder describir eso que vimos, pero confieso que sí me dio mucho miedo el ver a alguien regresar de la muerte, aunque fuera por un instante. Y saber que más personas lo vieron es algo que respalda este testimonio que les comparto. Así que, cuando vayan a un velorio, les pido mantengan la calma
y no se asusten si por alguna razón desconocida el muerto que estén velando regresa de la muerte. Premoniciones. Yo no sé si ustedes crean en el poder de los sueños. A mí me parece impresionante por un par de cosas que me ocurrieron tiempo atrás. En ese entonces, yo me quedaba a menudo a dormir en casa de mi abuela, y una noche mientras dormía, en mi sueño, vi claramente cómo la silla con ropa que mi abuela había puesto para secar frente a la estufa a leña se caía hacia el fuego y comenzaba a quemarse. En mi sueño se veía muy claro todo, como si una imagen del futuro se me pusiera en la mente. Después de eso, recuerdo que me desperté asustado y algo preocupado. Así que me levanté y fui a donde estaba la estufa a leña y vi justo cómo la silla iba cayendo hacia el fuego. Rápidamente la sujeté antes de que cayera toda aquella ropa y se quemara. Yo, confundido, quise pensar que era una casualidad, así que no le comenté nada a mi abuela. Pero más visiones extrañas en sueños me ocurrían. Otra noche en mi casa, cuando dormía, vi a mi novia decirme en ese sueño que tenía un secreto. Ella se veía triste en ese sueño y me desperté pensando en aquello. Me quedé sugestionado pensando en qué tipo de secreto ella me guardaba. Aquel sueño lo volví a tener un par de ocasiones más, en lo que me llevó a preguntarle varias veces a mi novia si ella tenía un secreto o algo que quisiera decirme. Pero ella lo negaba. Decía que todo estaba bien. Por eso me comenzó a preocupar, pues el sueño se volvió recurrente durante 1 mes y medio, por lo cual yo insistía en preguntarle si ella tenía algún secreto que estaba ocultándome. Pero ella seguía negando, así que dadas las circunstancias y convencido, me puse a investigar qué podría ser aquello. Pero como dice la frase, el que busca, encuentra. Y pues yo encontré a mi novia engañándome. Cuando la confronté, ella terminó por confesar que tenía 1 mes y medio haciéndolo. Exactamente el mismo tiempo que tenía yo soñando con aquello. Ella me pidió perdón y me decía que se arrepentía, pero yo decidí alejarme y no perdonarla. Ya teníamos 1 año juntos y estoy seguro que el sueño me estaba avisando de lo que estaba pasando. Pero eso no es todo. Por último, hubo otro evento que me dejó muy impresionado, y ya sabrán por qué. Y es que otra noche soñé con un amigo. En mi sueño mi amigo sujetaba mi mano, pero yo no veía por qué. Solo veía que nuestras manos se estrechaban con fuerza. Y esto lo soñé durante 3 noches seguidas. No era fácil descifrar lo que aquel sueño pudiera significar, pues no había muchos elementos en los cuales indagar. Sin embargo, una tarde invité a mi amigo con el que tuve los sueños. Lo invité a dar una vuelta en moto. Él ama las motos ninja así como yo, y lo invité en mi moto ninja a dar un paseo. Así que terminamos en un lugar agradable. Y al recorrer aquel lugar, vimos una cantera muy profunda y sin agua. Las canteras son lugares donde se extrae piedras o otros materiales para construcción. Hay canteras que tienen agua y son muy peligrosas por su profundidad y por las rocas gigantescas que hay en el fondo. Pero en aquella donde estábamos, sabíamos de muchos chicos que se bañaban y terminaban muriendo ahogados. Se tiraban desde lo alto sin medir consecuencias.
Mi amigo empezó a filmar con su celular todo aquel lugar, y a nosotros dos disfrutando del paseo. Yo miraba la cantera desde lo alto, y desde el borde miraba hacia abajo. Y yo le preguntaba a mi amigo acerca de la profundidad que tendría aquella cantera. Él me dijo: Harrison, ten cuidado, estás muy en la orilla, puede ser muy peligroso. Sin embargo, él seguía filmando, y yo le hice caso, pero cuando me estaba alejando de la orilla, resbalé porque se desboronó un pedazo y quedé colgado sujetado con mis manos a aquella orilla. Y yo tenía miedo porque esa parte donde yo estaba sujetado estaba agrietada, se estaba fracturando lentamente, y era cosa de tiempo para que se quebrara y terminara yo en el fondo de aquella cantera. Aquello, sin lugar a dudas, era una muerte segura. Eran muchos metros de caída, pero afortunadamente sentí como la mano y el brazo de mi amigo me sujetaron, ayudándome con esfuerzo a salir de aquella situación de riesgo. Al voltear hacia abajo, solo vi cómo su celular iba cayendo y haciéndose pedazos en lo profundo de aquella cantera. Ambos temblábamos de miedo, y cuando nos calmamos nos fuimos de ahí. Le conté a mi amigo que había soñado con él sujetando mi mano, pero no sabía por qué. Le dije que no sabía si asustarme o asombrarme, de que algo me hacía ver las cosas antes de que pasaran. Desde ese día sentí que volvía a nacer. Creí que era mi fin. Y no puedo explicar el miedo que me dio al pensar en que pude caer de esa altura donde estaba lleno de rocas grandes en el fondo. Solo al pensarlo me da escalofrío. Vi pasar mi vida en un segundo, pero mi amigo reaccionó rápido, y por esa rapidez de sujetar mi mano, su celular cayó al vacío, y yo ahora estoy contándoles este testimonio. Les agradezco por escuchar y por compartirlo en el canal. Un fuerte abrazo para ustedes. Ojos de muerte. Yo llevo varios meses escuchando este canal y pensé mucho en compartir esta historia que me ocurrió. Fue hace cerca de 5 años y fue algo muy triste y trágico, pues yo en aquellos tiempos tomaba pastillas para la depresión, porque después de haber tenido a mi bebé, me diagnosticaron con depresión postparto. Así que, como se imaginarán, fue muy duro. Yo estaba siempre irritable y por las noches no dormía. Y cuando dormía, era horrible porque tenía muchas pesadillas, todos los días, y muchas de ellas eran muy recurrentes, sobre todo una en especial. En aquella pesadilla, yo veía que mi esposo iba en su carro, y al ir por la carretera, él tenía un accidente, y en ese accidente, él perdía la vida. Yo siempre me despertaba llorando, y lo despertaba para asegurarme que estuviera bien. Y es que el miedo era porque él cada semana salía fuera de la ciudad, y pues él, al inicio, no le molestaba que yo tuviera esas pesadillas. Al contrario, me consolaba y se quedaba despierto hasta que yo me dormía. Pero ya de tanto que soñaba yo con eso, él se cansó y se molestaba, y mejor se iba a dormir al sillón. Pasaban las semanas, y pues yo seguía igual, y los médicos lo único que hacían era subirme la dosis de medicamento, lo cual sí me ayudaba de principio, pero después todo volvía a manifestarse, y lo raro es que siempre esa pesadilla donde mi esposo perdía la vida seguía presente. Les juro que ya después
hasta de levantarme por las noches, lo veía a él y lo percibía. Su rostro era como de un esqueleto. Era como ya verlo muerto en vida. Así que yo más asustada estaba por eso. Y pese a que mi marido no le daba importancia a mis sueños, él salió una ocasión de viaje a la carretera. Iba hacia Monterrey. Y pues yo la noche anterior había tenido esa pesadilla donde él perdía la vida. Y pues, por desgracia, aquella tarde, yo recuerdo aún que yo venía regresando de la guardería, porque yo llevaba a mi bebé para que me lo cuidaran mientras yo trabajaba. Así que, al llegar a la casa, recibo la llamada donde me avisan que mi esposo acababa de fallecer en un accidente de auto. Les juro que se me cayó el mundo. Fue un dolor terrible, más de saber que yo lo había soñado tantas veces. Algo me estaba avisando de ello y yo no pude hacer absolutamente nada. Me acuerdo y me llena de impotencia, pero también entiendo que uno nunca sabe con certeza si esas cosas son reales o no. Y pues en este caso, nos tocó vivir esa amarga experiencia que marcó a mi familia y que dentro de lo paranormal se queda sin explicación alguna. Quiero agradecer al canal por compartir mi caso, ya que me inspira mucha confianza. Muchas gracias y buenas noches. El gato. Llevo mucho tiempo escuchando el canal. Me gusta mucho en general, y yo viví junto a mi esposa algo muy extraño, y la verdad que muy aterrador que quiero compartirles. Hace tiempo, cuando recién nos casamos, nos mudamos a una casa que estaríamos rentando. No era una casa muy bonita, pero era acogedora y de un clima agradable. Aquel día entramos por primera vez a instalarnos. Nos disponíamos a revisar la casa y mi esposa me dice: «Ay, José, mira, ven a ver esto». Su tono de alegría me dio sorpresa y acudí. Subí las escaleras rápidamente y entré a la habitación de donde me llamaba mi esposa. Ante nosotros se encontraba un gato negro, grande, rebosante y hermoso. Estaba acostado en un rincón. No parecía asustarse con nosotros. Sin embargo, cuando me fui acercando más, ese gato hizo un gruñido. Se puso de pronto agresivo. Todo su pelaje se erizó por completo. Mi esposa y yo nos recorrimos hasta la puerta y aquel gato se levantó, corrió hacia la ventana y dio un brinco. Lo aterrador de esto es que la ventana estaba cerrada y cuando el gato saltó, es como si se hubiera desvanecido en el aire. Desapareció ante nuestros ojos. Mi esposa y yo nos quedamos helados. Jamás imaginamos que aquello ocurriría. Y ya no hubo más eventos paranormales mientras vivimos en esa casa, pero sí hubo algo que es curioso y que les sorprenderá. Pues ya de tiempo, entre pláticas con los vecinos con los cuales hicimos amistad, nos enteramos que en esa casa que estábamos habitando había ocurrido un suceso trágico. Resulta que la mujer que vivía en ese lugar antes que nosotros era una señora ya anciana, de la tercera edad. Ya sobrepasaba de los 80 años.
Ella vivía sola y solo tenía a ese gato de compañero. Se dice que aquella señora estaba sumamente deprimida porque cada vez le era más difícil valerse por sí misma, factor que la llevó a tomar la determinante decisión de quitarse la vida. La viejita ingirió una gran cantidad de pastillas que acabaron con su existencia. Pero eso no es todo. También nos contaron que antes de hacer aquello, la viejita también envenenó a su gato. Ella dejó una nota en la que pedía que la enterraran junto con su mascota favorita. Y casualmente, aquel era un gato negro, idéntico al gato que mi esposa y yo habíamos visto aquel día y que juntos vimos desaparecer en el aire. Sin duda fue un dato bastante extraño y sorprendente, y a partir de que supimos eso, fue que aceleramos la idea de mudarnos de esa casa. Ahora entiendo perfectamente que casas vemos, tragedias ocurridas en estas no sabemos. Espero que les haya gustado la historia. Saludos a la comunidad. Espero que las historias de esta noche les hayan gustado. Quiero aprovechar para mandar saludos a María Hernández, que siempre nos escucha, y también para José Beltrán, que nos escucha mientras trabaja. Un abrazo para ambos y muchas gracias por apoyar este canal. Sin más, podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.